Buenas noches, amados hermanos, bendiciones, un gusto volvernos a conectar por esta plataforma una vez más. Así que vamos a orar para tratar de aprovechar el tiempo, ¿va? Vamos a orar al Señor que Él nos acompañe, que nos dé la guía, cómo poder presentar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos en esta hora que tu gracia, tu misericordia y tu Santo Espíritu sea sobre nosotros, que alumbre, Señor, nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, sea la que tú has dispuesto para sembrar en el corazón de tu pueblo esta noche, Padre. Toda tristeza, todo problema, toda situación, toda enfermedad, todo aquello, Señor, que es adverso a nuestra vida. Venimos, Padre, orando por cada necesidad que hay en diferentes hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos en la misma temática, la misma temática y diferente tema, acerca de la mente. El Señor nos ha estado hablando mucho acerca de la mente, y a mí cada vez que nos ponemos a estudiar sobre esto, siempre Dios nos habla algo. Gracias a Dios siempre nos habla de cosas importantes, ¿va? Fíjese acá en Mateo 9:2 dice: y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: en este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Qué interesante, ¿va? Una vez más la Biblia nos hace saber que el Señor conoce nuestros pensamientos. Aún lo que no hemos dicho, aún lo que estamos pensando, Él tiene la capacidad de saber las intenciones de nuestro corazón y lo que piensa nuestra mente, porque en el caso de esto dice: y algunos escribas decían para sí o entre sí, pero me gusta más, dice para sí, o sea, solo pensaban y decían: este es un blasfemo. ¿Por qué? Porque oyeron que el Señor estaba perdonando pecados. Pero ellos no tenían la capacidad. Mira, hermano, ese es algo muy interesante. Cuando nosotros nos ponemos a exponer la palabra a alguien que no conoce al Señor Jesús, lo que debemos que hacer es presentarle el plan de salvación. Porque, hermanos, si Dios no restaura nuestros pensamientos, si no abre nuestra mente, no va a haber manera que podamos entender ni un versículo de la Biblia correctamente. No digo que no se pueda entender o aprender, pero la Biblia tiene varios planes de interpretación, y ninguno de los planos que tiene se interpone uno con otro, ¿va? Sino que todo está armoniosamente hecho, porque fue hecho por una mente, escrito por muchos hombres. Por eso es que esa es una de las tentaciones, y este es uno de los razonamientos o reflexiones que el hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no ha nacido de nuevo, no puede comprender. Que nosotros, dice, es que estos se aferran a esos versículos, a esas palabras. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? Y yo en algunas oportunidades platiqué con gente muy educada, muy despierta, muy inteligente. Y alguna vez alguno me dijo: mire, Carlos, yo no pensé que usted perteneciera a los cristianos, me dice, a los pentecostales, me dice. Es gente muy ignorante, me dice, ¿cómo es que qué hace usted ahí en medio de ellos? Me dice, lo creí más listo. O sea, me ofendió de todas maneras, por mucho que me quiso haber tocado la espalda y felicitarme. Me estaba diciendo que era alguien que era normal, ¿va? Y en realidad sí somos anormales si no somos comparados con aquellos que interpretan en la mente natural, ¿va? O sea, con una mente natural, hermano. Por eso es que a veces tenemos dificultades con algunos hermanos, diciéndose hermanos, digo yo, o tal vez porque no se han desarrollado, ¿va? Hay versículos que producen, en lugar de bendición, producen contienda.
Y entonces ahí es donde uno debe ser sabio, hermano. Y yo me acuerdo que yo cuando encontré la verdad, ¿va? O cuando la verdad me encontró, la verdad es Cristo Jesús, yo me enamoré, hermano, de Cristo de una manera locamente. Y otra de las cosas que a mí me llenó mi corazón, yo nunca había oído a un hombre que explicara las escrituras como el doctor Ríos. Honestamente, nunca había oído. Y entonces, al nomás oírlo, yo lo oía que era un hombre letrado, educado, tenía un carisma extraordinario. Y su predicación era para muchos niveles, para el nivel más ignorante, para el más refinado, para el más inteligente, el más despierto. O sea, la palabra usada por el Espíritu, una de las cosas que tenía que yo entendía es que él predicaba por el Espíritu. Entonces era certero en sus pensamientos. Ojalá que todos los que predicamos pudiésemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra mente sagaz o inteligente o astuta, ¿va? Porque esto no va con eso. La palabra de Dios tiene que ir con un corazón sencillo, con una mente iluminada por el Espíritu Santo, para que realmente hablemos las palabras de Dios, ¿va? Y yo le he dicho a usted, cuando el Señor Jesús estuvo en el monte de la tentación, ¿va? Que así le llaman en algunos evangelios, así le titulan, el enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿va? El acusador, Satanás, que se le presentó en 3 niveles, lo quiso tentar, ¿va? Y le tocó la palabra. O sea, él se la sabe de memoria y la sabe recitar. Pero honestamente no es en la boca de cualquiera que la palabra va a hacer efecto. Porque si hay gente que lee muy lindo y tiene una capacidad para cautivar, ¿va? Con sus pensamientos y su vocabulario y incluso su voz. Hay gente que tiene una voz de locutor, ¿va? Que cuando uno lo oye y sin saberlo los oye en la calle, dice, es como, parece que fuera locutor, ¿va? Qué bonita voz. Y esas voces cautivan, ¿va? Pero esas voces y esos pensamientos ya ministrados por el Señor, imagínense qué vasos más lindos, ¿va? Cómo Dios los puede usar. Entonces aquí caemos en la idea esta de que el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos. Y entonces por esa misma razón, aquí tengo algunos versículos que hemos medio tocado y ahora quiero volver a pasarlos. Y dice, porque Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor lo que explica no es lo que entra, sino lo que sale, ¿va? Y si tomamos nosotros este principio, hay gente que tiene dentro de él, depositado este tipo de pensamientos. Hermano, honestamente, cuando uno se junta con ellos, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no conoce a Dios, hermano, si les ponemos atención, en pocas semanas estamos hablando de la misma manera en que ellos hablan, o nos hacen pensar como ellos piensan, porque tienen una voluntad humana poderosa, ¿va? Que el hombre natural la tiene, ¿va? Mas, sin embargo, cuando tenemos ya el Espíritu Santo entre nosotros, tenemos nosotros esa vocecita interna que nos hace interpretar o nos hace saber o discernir de qué se trata y cuál es la intención. Porque, hermano, nosotros por eso debemos de ser sabios y pedirle al Señor cuando oímos a gente que no sabemos su origen, ¿va? Y que aparece con Biblia y empieza a hablar de Dios. A mí me pasó muchas veces al principio, ¿va? Y gracias a Dios que yo le comentaba a mis pastores y les decía, usted ya oyó tal predicador y que está hablando de eso. Me dijo, mira, te voy a explicar. Y en una oportunidad me tocó hablar con el hermano Sergio, ¿va? Me dijo, ¿ya lo oíste, va? Sí, ¿qué opinas? Él quería estar, me dejó con la boca, a mí también me dijo. Pero si lo oís bien, está totalmente con la Biblia errado, me dijo. Y entonces yo desde que oí que alguien que yo sé y que tengo testimonio de que sí lo usa Dios y que es un hombre de muchos años de servirle a Dios, yo dije, ¿para qué voy a oír o para qué me voy a meter a oír sabiendo que alguien me está advirtiendo que no es una buena fuente? Porque acuérdense que en la casa grande hay 2 tipos de vasos. Los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y dice, el vaso que se limpia
es un vaso de honra, pero no todos sabemos limpiarnos. Entonces podemos tener una inteligencia sagaz, tenemos una memoria extraordinaria y podemos manejar la Biblia, pero si somos vasos sucios, ¿qué podemos transmitir? Mixtura. Usted oye la palabra, pero también uno está proyectando lo que uno es. Entonces trae contaminación, porque el mismo Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu. O sea, las palabras del Señor no solamente son un sonido, no es una forma de hablar, sino dentro del vocabulario, o sea, el idioma que se menciona, en el caso del hebreo o griego, ahí sus palabras eran espíritu. Fíjense qué interesante. Ojalá que nuestras palabras, por eso que muchas veces queremos aconsejar, y bueno, no depende siempre del consejo de uno, porque Jesús aconsejó a muchos y no lo recibieron. El mismo Padre aconsejó a Caín y Caín no le recibió. Jesús aconsejó a su pueblo y su pueblo no le recibió, y así sucesivamente va. No necesariamente porque el vaso es un vaso verdadero, el receptor tiene que ser, ojalá fuera verdadero, pero ahí tiene que ser vaso y receptor, ¿va? O sea, por eso es que se le predica a dos tipos de personas. A gente que conocen al Señor, quiere decir, tienen el mismo receptor de nosotros, algo en común, el Espíritu Santo. Y a gente que no conoce al Señor Jesús, también se tira la palabra, ¿va? El grano, la semilla, para que ellos puedan, movidos por el Espíritu, puedan nacer de nuevo y puedan entender las palabras que se están predicando, ¿va? Ese es el propósito de nosotros, no de hablar bla, 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 o pasar el tiempo, sino que quede algo firme en nuestro corazón, una enseñanza que cambie nuestra vida. ¿En base de qué? En base a la lectura de la palabra. Porque, hermano, nosotros, ¿cuál es nuestra palabra? Pues nuestra palabra está basada con la palabra de Dios, ¿va? No son mis palabras, sino son las palabras de Dios, ¿va? Que utilizadas nosotros por el Espíritu podemos mandar un mensaje que traiga bendición y traiga sanidad al alma y a la mente. Quiero leerle otro pasaje también que me llama mucho la atención, espero que aquí lo encuentre. 24:44. Y les dijo, y él tomó y comió delante de ellos. Ya había resucitado el Señor ahí. Y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, fíjese, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, si se recuerda lo que hemos platicado muchas veces en la iglesia, o que nos han predicado también, ¿de dónde los de Berea? Se recuerda que los de Berea eran unos que siempre que predicaba Pablo o los apóstoles, ellos cotejaban, o sea, ellos miraban si realmente lo que estaban oyendo estaba en las Escrituras. Pero ¿qué era lo que ellos tenían? El Pentateuco, tenían el Antiguo Testamento, pero en base a eso, hermano, ya estableciéndose las prédicas del Nuevo Testamento después que Cristo se fue, ¿cómo era posible que ellos podían entender esto? ¿Va? Porque estaba acerca de Jesús, él mismo les dijo, sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en eso ya estaba profetizado. Ahí se encuentra Cristo. Ese es un lindo tema, buscar en medio de esos libros la vida de Jesús. Ahí está, hasta quién lo iba a traicionar, cuál iba a ser su forma de ser, en cuánto lo iba a vender. O sea, ya estaba. O sea, lo que vino a hacer el Señor Jesús fue a cumplir un plan que nació en el corazón de Dios para redimir a nosotros, a la humanidad, a través de la cruz, que la muerte y resurrección de Jesús, para que pudiésemos ser salvos nosotros por medio de él. Pero entonces dice, fíjense, y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Bien interesante, hermano. O sea, si el Señor no nos abre la mente, hermano, no podemos entender las Escrituras. Aunque usted tenga un coeficiente, usted podrá disertar letra por letra y encontrar todo lo que significa en la gramática y todo, pero no tiene un bagaje espiritual. Tiene que ser al que escribió, al que le abra la mente a uno. Entonces yo le diría a usted que una oración muy linda que pudiésemos hacer en este momento es, Señor, ábrenos nuestra mente. O
sea, es una petición que debemos de hacer nosotros. Si Él no le abre la mente a uno, no encuentra nada, hermano. Y no se sustenta nada, porque si no son pensamientos de hombre. ¿Por qué no hacemos un ejercicio espiritual? Y digámosle, Padre, en esta hora, Señor, en base a Lucas 24:45, nosotros te pedimos, así como le abriste la mente a los discípulos para que comprendieran las Escrituras, ábrenos la mente en esta noche a nosotros para que podamos entender tu palabra, Señor, y que pueda encontrar un lugar donde pueda crecer, donde pueda esa semilla maravillosa dar fruto al 30, al 60 y al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Y dice, y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados y todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Bueno, aquí fue lo que yo quise mencionarle. Entonces el Señor les abrió la mente. Interesante, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo le quiero empezar leyendo algo que me impresionó. Yo hace muchos años había leído este versículo. Usted sabe que el libro de los Cantares lo tenemos que estudiar o interpretar por el Espíritu. Si no, sería un libro que habla de un romance. E incluso en algún momento se hablan expresiones un poco eróticas, se podría decir, ¿va? Pero como con la mente de Cristo, nosotros podemos disertar de otra manera. Como ese libro de Cantar de los Cantares es un amor, un idilio de amor entre un hombre y una mujer, entre Cristo y la iglesia, ¿va? Es como un libro poético, pero que dice muchas verdades, ¿va? Y a mí me llamó mucha la atención cuando me recordé de esto, porque yo me acuerdo que hace un tiempo yo había estudiado acerca de los colores del cabello. ¿Se recuerda que Sansón, dónde fue que el Señor había puesto la unción? Sobre su cabeza. Sobre su cabeza él tenía 7 dedejas, que es figura de los 7 espíritus de Dios, ¿va? Y el poderío de él estaba en sus pensamientos. Y él no cuidó ni la unción ni sus pensamientos. El día que él se dejó, cuando él era un secreto que él tenía, y que con ese mismo él jugaba. Y hubo un momento en que le robaron sus pensamientos, ¿va? Y descifró la clave para poderlo hacer como cualquier hombre. Él mismo lo dijo, o sea, si me son tomados mis pensamientos, voy a ser igual que cualquier hombre. Y se convirtió en cualquier hombre, hermano. La fuerza poderosa que tenía y todo lo que Dios le había puesto en su cabeza, tipificando los cabellos, fue que su mente no la supo cuidar, hermano. Y eso quiere decir que nosotros también podemos descuidarnos y nuestra mente puede ser tomada. Mire de qué manera fue. ¿Dónde estaba el poderío de él? No sabían dónde estaba. El poderío de todo hombre cristiano está en nuestra mente. Entonces, por eso es que él nos pide que renovemos nuestros pensamientos, o sea, renovar, por ejemplo, para usar algo más sencillo y entender renovar, vamos a renovar las placas, dice, o vamos a renovar la licencia. Quiere decir que vamos a ir a sacar una nueva licencia o vamos a sacar un nuevo sticker para un nuevo año. Entonces, eso significa que va a haber un cambio. Entonces, el renovar es que tenemos que, va mucho más que eso, ¿va? Pero para darme a entender, nosotros tenemos que renovar y sacar todo aquello que ha sido grabado y metido en nuestra mente, entre esos traumas, situaciones dolorosas, cosas malas que hemos oído, que hemos visto, que hemos pensado, para que lo nuevo del Señor pueda entrar y apoderarse de nuestra mente. Y de esa manera vamos a poder nosotros vivir conforme al Espíritu. La Biblia dice en Romanos, creo yo, dice, la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el Espíritu es vida. Fíjate, así de sencillo, ¿va? La pregunta sería, ¿dónde pones tú tu mente? ¿A quién le prestas tú tu mente? ¿Va? Entonces, eso es bien interesante, ¿va? ¿A quién le prestas oído? ¿A quién oyes? Porque al oír le ponemos oído y ponemos atención y ponemos nuestra mente. ¿A quién te enseña? Porque fíjese, esa fue la pregunta, ahí sí que la del millón, ¿va? La primera pregunta que hizo el Señor ya lo sabía. El Señor lo que quería es ver si ellos estaban conscientes en el huerto Adán, estoy hablando de Adán y Eva,
Cuando le preguntó, cuando él tuvo temor y le dijo, ¿dónde estabas? Me escondí porque tuve miedo. ¿Y cómo sabes que tuviste miedo? Pues, y entonces, ¿acaso comiste del fruto prohibido? Y le preguntó, ¿quién te enseñó? Pero en el caso de Adán, la serpiente no le enseñó. Nosotros leemos muy rápido. Quien le enseñó fue Eva. Pero ¿quién le enseñó a Eva? La serpiente. ¿Y quién tomó a la serpiente? El diablo. O sea, es un círculo, ¿va? Uno le pasa al otro y así en esa cadena muchas veces llegan nuestros pensamientos, buscan la manera cómo llegar. ¿Y qué fue lo que ellos perdieron ahí, hermano? Pues ellos perdieron un montón de cosas, pero ellos estaban en prueba. Ellos eran inocentes. Ellos cuando vivían en el jardín, ellos eran inocentes. Pero en el momento que ellos pecaron, ya hubo culpa en ellos. Por eso tuvo necesidad el Señor de sacarlo. Eso hablábamos el domingo, ¿va? Pero cuando habla de enseñar, también tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿va? ¿Quién te enseñó? Y fíjate que él le contestó, bien, le contestó correctamente. Pero ahí va escondido como un reclamo, ¿va? La mujer fue mi mujer, ¿va? Pero dice, la mujer que tú me diste. Ahí cambió. Mire cómo unas 2 o 3 palabras cambian el significado o cambian la intención. Porque si él hubiera dicho, mi mujer fue la que me enseñó, él se hacía cargo y se hacía responsable de lo que estaba, de lo que había hecho. Pero ahí, en ese momento, él le estaba echando la culpa al Señor. ¿Va? Dijo, mira lo que me hizo y mira lo que me hizo. O sea, era una forma. ¿Por qué él actuó de esa manera? Porque ya había entrado en él, ya había habido desobediencia, entonces había entrado muerte, ¿va? Una muerte espiritual. Entonces, qué interesante es mantener nuestros pensamientos, mantener nuestra postura en lo que Dios habla y lo que Dios dice acerca de lo que debemos de guardar, hermano. Nosotros debemos de guardar muchas cosas, sobre todo debemos de guardar nuestra mente y nuestro corazón, ¿va? Pero en este pasaje, Cantares 7:5, se lo puse aquí porque me llama mucho la atención y se lo puse en varias versiones. Tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tus cabezas es como hilos de púrpura, y el rey está preso en tus trenzas. Yo le pondría aquí, y el rey está preso en tu mente. Mire, si el Señor está detenido, está preso en tus pensamientos, ¿qué puedes creer? ¿Qué puedes pensar tú? Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Pero fíjese lo interesante, dice en sus trenzas, ¿qué era lo que le cortaron a Sansón? Sus trenzas, donde proveía la fuerza, donde venía todo el poderío, los 7 espíritus de Dios. Entonces, en otra versión, en esta dice, tu cabeza se yergue como la cumbre del Carmelo, hilos de púrpura son tus cabellos, con tus rizos ha cautivado al rey, con tus pensamientos. Y fíjense que yo fui a buscar rizos y ¿cómo se llama? Trenzas, y dice que es más o menos como cuando se tira una piedra en el agua y se hacen ondas, como algo así ondulado, ¿va? Como que uno se queda viendo así, ¿va? Que llama la atención. De la misma, por eso dice aquí, que dice, el rey se ha hallado atado, en la TNM dice, tu cabeza sobre ti es como el Carmelo, y la melena de tu cabeza, melena es un león, ¿va? Mucho pelo, es como la lana teñida de púrpura rojiza. El rey se ha atado por las ondulaciones. O sea, es cautivado, ¿eh? Cuando cae la piedra y el agua se mueve, uno se queda viendo cómo es que se mueve. Eso es lo que dice el diccionario bíblico, que para describir eso ondulado o las trenzas, tiene que ver como que algo le llamaba la atención. Entonces, pero aquí lo que está diciendo es un proceso. Porque cuando dice teñido de púrpura rojiza, o sea, antes de que él sea cautivado, también está la sangre de Cristo sobre nuestra cabeza. Tiene un color, está teñido el cabello. ¿Teñido de qué? De la sangre del Señor, ¿va? Que purifica. Porque acuérdense que hay 2 formas de purificar, ¿va? La sangre derramada es para salvación, y la sangre, ¿cómo se dice? Que se riega,
se hace aspersión, es la sangre para descontaminar. Entonces aquí habla de cabellos rojizos, más arriba dice color púrpura, pero nosotros sabemos que está hablando de la sangre de Cristo. Pero lo más importante de esto, no que no sea importante lo que dije ahorita, que dice que el rey se haya atado. O sea, no se puede ir. Alguien que está atado no se puede ir. O sea, en otras dice, está cautivado. La sangre rociada de Cristo, cuando se echa así, sirve para purificar. Esa lo usaban los sacerdotes cuando entraban adentro del tabernáculo, ¿va? La rociaban 7 veces, ellos se ponían sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho de la mano y el dedo del pie pulgar. Era una administración al lado derecho con la sangre del Señor. Aquí está hablando del cabello. Y Isaías 35:12 lo puse, porque dije yo, ¿por qué tu cabeza te corona como el Carmelo? Dije yo, ¿qué es el Carmelo? Y aquí dice, florecerá abundantemente y se regocijará hasta con el alborozo y con canciones. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo. Entonces está hablando el Señor, un lugar hermoso donde el Señor desciende, es el Carmelo. Entonces nuestra cabeza se convierte como el Carmelo y por eso Él desciende y nuestros pensamientos lo cautivan. Imagínense esos pensamientos feos de maldad hacen que Él se vaya. Pero los pensamientos que nacen del Espíritu lo atraen, ¿va? Y ve dentro de nosotros, porque Él sí puede ver nuestros pensamientos dentro de nosotros, pero eso es lo que le cautiva a Él, o sea, lo atrapa, ¿va? Entonces, ¿quieres que el Señor te permanezca en tu cabeza? Pues tenemos que hacer como el Carmelo, tenemos que hacer que la sangre rociada de Cristo sobre nuestra cabeza, nuestros cabellos pelirrojos, ¿va? Por la sangre, y que Él sea atrapado en nuestra manera de pensar, hermano. Porque aquí esta mujer ya había renovado sus pensamientos. Porque si nosotros empezamos a verla a ella desde el principio, ¿cómo es que ella pensaba? Ella era egocentrista, era egoísta, incluso en un momento llegó a decir, tus hijos, y eran tus hijos, le estaba diciendo a sus hermanos, a la madre de ella, o sea, no los hacía parte de ella, no eran sus hermanos, y cuando empieza a hablar con el esposo que tenía ella, dice, tu casa, mi cama, tu cama, no hay nuestra cama, empieza a decir él. Ella cuando empieza a renovar sus pensamientos, cuando empieza a ver unidad, ya hay algo en común, porque esta es una de las cosas que nosotros debemos de alcanzar en la unidad. La unidad no se da, como siempre digo yo, daba, como que fuera un hechizo. No, reprendemos, ¿va? Sino que eso es un proceso. Pero ¿cuál es el proceso? Que todos nos ponemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo. Es lo mismo que pasó, fíjense, eso pasó en el lado positivo y en el lado negativo. En el lado positivo, nosotros podemos ver que Pentecostés en el Nuevo Testamento dice que estaban en un mismo lugar y unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en una misma mente. Yo pienso que ahí cautivaron los que estaban ahí, los 120. ¿Ya? ¿Y cómo lo cautivaron? Pues estaban en ayuno y en oración, todos juntos, buscando al Señor, obedientes a una promesa que no sabían en qué momento y qué día se iba a dar. Cuando menos se imaginaron, dice que hubo un estruendo en el cielo, cayeron lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pero ¿qué produjo que se cumpliera eso? Que estaban unánimes, en una sola alma, en una sola forma de pensar. Eso cuesta, hermano. Pero eso es poderosísimo. Eso lo debíamos de empezar nosotros a hacer en grupos pequeños, como por ejemplo nuestro matrimonio, nuestra familia. La Biblia dice 1 echa 1000 y 2 a 10,000. La Biblia dice, si los dos caen, el que se levanta, levanta al otro. O sea, es poderoso la unidad. Pero en el lado negativo nosotros miramos eso en Babilonia. Cuando los hombres empezaron a construir la torre, dice que hablaron en plural. Yo digo que fue la Trinidad. Descendamos, dijo. Porque lo que los hombres han propuesto lo van a alcanzar. Y entonces, ¿qué hicieron para hacer una división? Hermano, confundieron las lenguas. Y ya no pudieron llegar
a hacer lo que habían pensado ellos. Ellos lo que querían hacer, mire, hay muchas formas de pensar, ¿va? Dice en algunas versiones que ellos querían llegar al cielo. No, ellos jamás hubieran podido. ¿Y qué cielo? La atmósfera, no hubieran. No, ahí lo que ellos estaban, hay unas versiones muy acertadas, habla de que ellos, hay una altura en el espacio donde hay conexiones espirituales negativas. Y entonces ellos ahí parecieron ser que en el techo de ese lugar ellos pusieron todos los signos zodiacales. Ellos lo que querían era conocer el plan de Dios, porque Dios dice que escribió en los cielos muchas cosas. O sea, en los cielos está escrito el plan, la venida de Cristo está en los cielos. Mire, lo que el enemigo utilizó todo lo que hoy es esotérico, pero eso es de Dios. El Piscis y todas esas cosas, la agarró el enemigo y la distorsionó, pero ahí dejó escondido, porque ahí hay tesoros, ¿va? Pero se tiene que entender con la mente de Cristo, no con la mente del hombre. El hombre más bien sacan dinero eso cuando sacan en los periódicos o en los quieres saber tu futuro y de qué mes que naciste y te lavan el coco, ¿va? Yo conocí gente, hermano, que se volvió adicta a que le dieran el horóscopo. Y hermano, aquí en Estados Unidos, por minuto les cobran miles. Algunos quebraron, que yo conocí, quebraron en dinero y quebraron sus hogares, porque atrapó a alguno de los dos, atrapó ese vicio. Ese es un vicio, el querer saber qué me va a pasar mañana. Si la Biblia dice que nos va a pasar mañana. Dice, porque yo tengo solo pensamientos, dice, de bienestar. Eso dice Isaías, ¿va? ¿Qué quiere saber qué es lo que va a pasar mañana? Que Dios tiene pensamientos siempre de bienestar para nosotros, hermano. Ahora, que usted y yo nos salgamos de los planes de Dios, es como decir, ¿por qué le pasó a Adán lo que le pasó? Si él tenía un lugar preferencial, pero no estaba obligado, él estaba en opción. Lo mismo usted y usted hoy, estamos opcionales, estar en donde Dios quiere que estemos espiritualmente, o nos salimos del radio en que Dios nos ha puesto, porque a ellos los puso a moverse en un lugar, ¿va? Y entonces ellos decidieron moverse. Entonces yo creo, hermano, que nosotros debemos de ser sabios, cómo poder atraer, ¿va? Ser como esta mujer, que los pensamientos del Señor estén junto a nosotros. Seríamos otra clase de personas, hermano. Mire, ¿qué es lo primero que hay antes de hablar? Lo primero que se viene es una idea. Y después de una idea viene juntamente con un pensamiento. Y luego con un pensamiento viene una actitud. Y luego viene un hacer de las cosas. O sea, primero nace con una idea. Pero eso empieza a evolucionar hasta que se concretiza, hasta que se hace, hasta que se puede ver lo que se pensó. Entonces, depende qué es lo que uno piense, ¿va? Entonces, por eso es que dice, la mente puesta en la carne, entonces hay que ver todo lo que es la carne, ¿va? Y lo que es el espíritu. Bueno, pero sigamos acá. Miremos algo más. Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted sabe que Hebreos 11, todo el capítulo 11, está hablando de los héroes de la fe. Pero se lo repito, todos estos, ¿quiénes? Todos los que están escritos en el libro, en Hebreos 11, los héroes de la fe, dice, todos estos héroes de la fe, se lo quiero leer así, murieron en fe. Muchos no recibieron las promesas, pero se fueron saludándolas, todavía las vieron. Y sin haber recibido las promesas, o sea, por eso, ¿y por qué Dios no me ha cumplido tal cosa? ¿Y por qué Dios, si a mí me lo dijo no sé quién? Espérese, porque no va a ser que te la den después, o te lo den antes, o se lo den mañana, o ya no se lo den por su actitud. Pero aquí dice que sin haber recibido las promesas, no cambió su manera de pensar. Oh, Dios me falló. Bueno, entonces mejor me voy de Cristo. No, hermano, eso es una mentira del diablo. Si Dios, lo que tiene que saber usted, si Dios se lo dijo. ¿Y qué es lo más certero? La palabra escrita. Si la palabra escrita le dice a usted que Él va a regresar y que Él va a venir con el galardón, entonces busque cómo es que usted lo puede esperar así, que eso se va a cumplir tarde que temprano.
porque tiene una estructura. Ok, sigamos acá. Pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, ¿desde dónde serían? ¿No? Podría ser ya muertos. Podían verlas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que estos hombres no se aferraron a la tierra, hermano. Si ellos no buscaban una ciudad en la tierra, nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Si nuestra esperanza está en la tierra, hermano, pues ahí va a ser nuestro final. Pero ellos ni tuvieron millones, ni tuvieron casas, ni construyeron ciudades. Pero lo que les espera, el que se los prometió se los va a cumplir. Ya sea muertos que los tenga que resucitar o ya sea vivos que lo puedan ver. Ese es problema de Dios, ya no es de nosotros. Pero se trata, aquí hay una clave que dice que estos en fe. Ahora, mira, aquí viene lo que le quiero enseñar. Bueno, también esto, porque los que dicen tales cosas, ¿quiénes? Todos los héroes de la fe, claramente dan a entender que buscaban una patria propia. Sin en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Eso me tocó mi corazón, hermano. Eso me tocó mi corazón. Porque fíjense, y esto podemos ver nosotros a Abraham. Abraham tuvo tiempo de arrepentirse. Abraham tuvo tiempo de volverse atrás. Pero ¿por qué no se volvió Abraham? Y yo digo que donde lo quitaron estaba bastante cómodo. Me imagino, no dice la Biblia, pero Dios no lo quería ahí. Lo hizo caminar. Ahora, tú sal. Él salió de Ur de los Caldeos, que significa ciudad de los demonios. Fíjate de dónde lo sacó el Señor. Y lo llevó a una tierra y le dijo, ¿a dónde? En el camino. Tú camina. En el camino se te va a decir, no, yo quiero el lugar, quiero la dirección, y si no me voy, bueno, ok, me busco a otro, llamemos a otro. Porque, hermano, la vida del cristiano es por la fe. Por la fe. O sea, ok, eso hay que saberlo manejar bien, pero si en verdad hubieran estado pensando, aquí me llama la atención, miren, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Entonces, esto me da a entender a una cosa, ¿no? O estamos pensando en las cosas terrenales, o estamos pensando en que nos espera otra patria. Y si me va mal aquí, si no me va como yo hubiera querido, no importa. Mi mirada y mis pensamientos están en aquel que está escrito en la Biblia y que un día se encontró conmigo. Porque, miren, hermano, es que esto sabe que da lugar a que esto no es un lavado de coco. Esto no es que lo están adiestrando para que se meta usted a un club o algo así. No, esto, si usted no tuvo un encuentro genuino con Dios, todo es cuento. Ahí sí le digo, todo es mentira, hermano. Todo es ficticio, todo es algo que se lo acomodaron. Pero no que se lo dijo un pastor, no que se lo dijo una persona, sino que Dios. Usted tuvo el encuentro genuino con Dios. ¿Quién le puede sacar eso de su corazón, hermano? Por eso es que miramos hombres en el libro de Hebreos que hicieron así los describe la Biblia, hazañas. Solamente así se pueden hacer hazañas, porque aquello que nos habló Dios, lo metimos en nuestra cabeza y lo hicimos propio de nosotros. Ok. Sigamos. No sé si me di a entender, pero yo sí me entendí. Fíjense, pero en realidad dice, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Aquí se lo confirmo. Mire, en 1, 2, en 5 versículos se lo confirmé. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¡Wow! ¡Qué lavada de coco, va, pastor! Que le pegaron. Sí, me la pegó el Señor con su sangre. Hermano, yo creo esto. Yo creo que eso. Mire, todo lo que usted ve dejará de ser, hermano. Se lo digo no con tristeza. Para usted, pues no sé si será tristeza, pero todo lo que cuidamos y todo lo que amamos dejará de ser, porque si no eso nos va a detener. Eso va a ser, hermano, aquello que no nos va a dejar volar. El peso. A mí me ha gustado ver unas competencias que hay en el norte de América, donde ponen unos globos de gas.
y la gente y los ponen pintaditos bien bonitos y todo, y al mismo tiempo los sueltan, ¿va? Y la gente va adentro. Pero para que ese globo tome altura, tienen que ir soltando peso, y entre más peso sueltan, se elevan más. Así es nuestra vida. El libro de Hebreos dice que debemos quitarnos toda carga y todo peso, hermano, porque si no, no vamos a volar. Cuando cantamos aquel canto que vamos a volar, y yo veo que algunos digo, ¿será que los hermanos creen eso, que vamos a volar? Yo una vez, yo me pregunté, ¿estoy repitiendo algo que no entiendo o que no creo? Y dije, no, yo sí voy a volar. Yo así lo creo. Ay, pobrecito el hermano Carlos, ya viejito, ya está pensando tonteras. Sí, todavía estoy pensando. Yo sé que vamos a volar. En los aires Él va a venir. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, no se van a quedar ellos ni nosotros. Pero dice, los muertos en Cristo y los que estemos vivos. Pero ahí en esa versión dice los vivientes. No es lo mismo vivo. Ahí tenemos que traer otro tema, los vivientes. Entonces, es muy diferente. Los vivientes tienen otra mentalidad. Dice que los vivientes tienen ojos por dentro y por fuera. Y ahí nos llevan la ventaja a nosotros. Porque nosotros solo tenemos ojos por fuera. Pero cuando somos transicionados a llegar a ser vivientes, nosotros vamos a llegar a tener ojos por dentro y por fuera. ¿Por qué por dentro? Porque podemos ver cuáles son nuestros pensamientos. Es decir, qué sucios son mis pensamientos, qué malos son mis pensamientos, qué deseos tan horribles que tengo. ¿De dónde me viene eso? Y uno se escudriña. No que nadie venga a señalarlo a uno, sino que uno mismo, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, uno se siente así, hermano. O sea, la misma palabra que es Espíritu lo hace a uno redarguir su interior y tratar de arreglar esos pensamientos. Ok. Isaías 14:13. La versión Huneman. Y tú dijiste en tu pensamiento, al cielo ascenderé y sobre las estrellas del cielo pondré mi trono. Me sentaré en el monte excelso y sobre los montes y los excelsos y los aquilón. Pero mire la versión de las Américas como dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo y por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. ¿De quién estamos hablando aquí? De Luzbel. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Porque el tema que hemos estado llevando por meses es la mente. Los pensamientos. Él no lo dijo. Ni siquiera lo hizo. Pero Dios sabe, fíjate, Dios sabe que cuando entra un pensamiento y lo concibes en tu mente, da a luz. Porque eso está como, hermano, está como un esperma en un óvulo. Si entra un esperma en un óvulo, ahí se va a dar una vida. A menos de que lo aborten. Pero, y lo mismo, si entra un pensamiento que a veces puede venir sugerido de afuera, como un dardo, hermano, eso, si uno lo concibe, es capaz de hacerlo. Porque hablábamos que empieza con una idea. Mire, me voy un poquito más terrenal acá, porque aquí estamos hablando de Luzbel, el sello de la creación, hermano. Ese no era, ese fue creado. Ese no es de la esencia, ¿eh? Pero era el mero arriba, hermano. Era luz bella. Pero viniendo nosotros, hermano, a esto que le estoy diciendo, mire, David, cuando pecó, ¿se recuerda? Es que así es como empieza el pecado. Primero en la mente. Primero en los pensamientos. Yo le puedo asegurar que David no era la primera vez que miraba a Betsabé. Él ya la había visto varias veces. Pero no, acuérdese que uno puede ver, y yo he visto esos casos en muchos lados, ¿verdad? Yo le conté un caso que yo vi en donde yo trabajaba, de mi jefe, que andaba una secretaria atrás de él, y una vez yo le hice una pregunta a él. ¿Tú le pones atención a ella? No me gusta, no es de mi tipo, mejor. Yo hace 20 años que me fui a ese lugar y alguien me contó que con ella se casó. O
se divorció y se casó con él. Aquella que me dijo, no, ¿qué vas a creer? Esa es su mujer hoy. Y hermano, yo conocí a las dos. Y para mí, honestamente, era más bonita la esposa que tuvo él. O sea, ¿qué le diría? ¿Qué pasaría en la mente y el corazón de él? Y que él era así, tajante, era, no digo que esa gente es así toda, ¿va? Pero era un italiano de esos bien racista, hermano. Uno de esos, no estoy diciendo que todas las razas, ¿va? No estoy hablando de una raza en específico, sería muy tontito. Pero él así era, así lo describo yo. Y lo que él menospreciaba y lo que él, pues no sé si era cierto, ¿va? A lo mejor si en ese tiempo no cabía en su mente, le dio cabida. Empezó a platicar. Ahí en la plática empieza el enemigo a preparar todo. No solo estamos hablando, sí, pues sí, ahí es como nacen las ideas. Y luego las ideas empiezan los hechos y luego todo lo demás. Pues yo digo que David en algún momentito codició. Miren, una cosa es ver. La Biblia dice que el que codicia, no al que mira. Porque uno, hermano, ¿cómo podría andar en la calle? Sin ver una mujer, si hay más mujeres que hombres. O sea, sería una torpeza decir, no miré a las mujeres, ¿qué vas a parar viendo? ¿Va? Pero dice, el que codicia. Entonces, ahí se abre, porque eso es lo que le pasó a Eva. Eva, todos los días de su vida, yo no sé si, yo creo que ahí no habían días, hermano, no me acuerdo, bueno, estaba en la tierra, pero no sé si habían días, ¿va? Pero todos los días, pongamos, para que podamos entenderlo nosotros, todos los días miraba el árbol que comió. Y no le apetecía. Había miles de árboles de fruto, no como el fruto que hay hoy. Un fruto delicioso, hermoso a la vista, al paladar y nutritivo. Esto todo está degradado ahora, por eso padecemos de tantas enfermedades y tantas cosas, ¿va? Pero regresando allá, ¿en qué momento? ¿Quién le despertó? Alguien que le habló. Ya te diste cuenta. Usted como dice, no te has dado cuenta. Le abrió los ojos de la codicia. Y entonces, pum, abrió la mente y lo deseó. Así son todos los tipos de pecado. Viene y le susurra al enemigo. O la vista, porque dice que los ojos no se cansan de ver, hermano. Así dice. Por eso una gente puede dormir toda la noche viendo tele. Toda la noche puede ver la televisión y no, yo una hora y si mucho aguanto y me duermo. Pero hay gente que no. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con eso? La Biblia dice que los ojos no se cansan de ver. O sea, estamos muy propensos a ser seducidos por medio de la vista. Eva fue seducida. El apóstol Pablo dijo, me temo que la iglesia, dijo, vaya a pasarle lo mismo que le pasó a Eva. Porque empezó a ver la iglesia de Corintios, empezó a ver las iglesias que él ministraba y dijo, estoy viendo lo mismo. Que alguien viene y los seduce y les abre y les enseña. Por eso llegó con los Gálatas, hermano. Les dijo duro. Dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los adoctrinó? No les había enseñado eso y empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. Hermano, qué maestro. Un hombre lleno del espíritu, llamado llamado específico por Dios. Qué enseñanzas, hermano. Y viene la iglesia, que es la futura esposa del Señor, y viene otro don no sé quién, y le viene a cambiar la prédica. Y ahora empiezan ellos al revés. ¿Con qué? Con una conversación. ¿Pero por qué? Porque la mente, todo tiene que pasar por la mente. Entonces ellos empezaron a ver que este era mejor postor que el otro. Es que aquel nos pide esto, y que tan rico es que es hacer esto, y qué rico es comer esto, y que esto y el otro, y que tiene malo ver esto, y en cambio aquel de todo nos priva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que uno te da libertad para que pongas la mente en la carne. ¿Qué dice? Pone la mente en la carne, que es muerte. La mente en el espíritu es vida.
Entonces, al que tiene la mente puesta en la carne, ese va muriendo. Sin darse cuenta, se está muriendo. Entonces, ya por eso debíamos de poner atención. Mire, si apenas le duele un dolor de cabeza, le duele alguno, ay, voy donde el doctor. ¿Y por qué aquí le está hablando el Señor? ¿Y por qué no chequea? Llevamos meses de hablar de la mente. Yo por cosas que me entero, cosas que no ando investigando, pero que sé, digo yo, hemos hablado tanto. Y hay algunos que siguen haciendo lo mismo. Solo se llenan de conocimiento para decir aquí, para señalar aquí, pero ellos no cambian, no cambiamos. Si esto no es para conocimiento solamente, es para cambiar. ¿Para qué sirve la medicina? Para cambiar, para sanarnos. ¿Para qué sirve la palabra? Para sanarnos. Nos tenemos que comer, tienen que entrar en nuestra vida para que seamos transformados. Entonces este personaje, de los más grandes, hermano, que hizo Dios, no le toleraron. Ni el pensamiento. No, pero ¿y qué tiene? ¿Acaso me he ido con ella? Pues, ¿acaso me he acostado con ella? ¿Acaso? Sí, pues solo eso te falta. Dios ya sabe eso. Y ya es como que lo hubieras hecho. Ya solo un empujoncito que es tan fácil. El diablo te pone una cascarita y ¡pum! Oh, sí es cierto, ¿va? Se te predicó, se te dijo, vistes a otros. No abriste bien los ojos y no viste el sufrimiento de otros. Creíste que esto era cuestión de suerte. Esto no es cuestión de suerte. El que desobedece le va mal. Y principalmente aquel que ha sido advertido. Porque, hermano, la Biblia dice que habiendo estado en ignorancia, Dios pasó por alto la ignorancia. Pero aquel que conoce la palabra, por eso a mí me da temor. Pastor, fíjese que oí a hermano Sergio, oí a la hermana no sé qué, a todo el mundo oye. Y cuando yo los veo actuar, como que no oyeran a nadie. Digo yo, qué peligro. Qué peligro. La mente bloquea la palabra espiritual. No entra. Si la palabra es poderosa. Pero el único que la puede dejar entrar es tú. Dios no va a entrar a la fuerza. Es poderosísima la palabra. Pero tú tienes que concederle a que penetre y haga lo que tiene que hacer para lo cual fue enviada. Es interesante eso, hermano. Fíjese que yo ahorita me estoy acordando acerca de la palabra. No sé si me echan la mano. Pero hay un versículo que habla de la palabra del Señor que es como la lluvia. Es como un ciclo. Dice que la palabra es palabra, ya estoy terminando, como la lluvia. Vamos a ver. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para al que siembra y pan para al que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en. Isaías 55:10. Esta es la palabra que está saliendo de mi boca, pero salió originalmente de la boca de Dios, para que los que predicamos solo la leamos y usted la reciba. O sea, la envía con el propósito de que dé fruto. Y si no hay dónde. Por eso es que la Biblia habla de varios terrenos. ¿Va? La palabra que fue sembrado junto al camino, la palabra que fue en espinos y en pedregales. ¿Va? Y cada una tiene sus adversidades. Junto al camino dice que la pisotean, vienen las aves del cielo, espíritus inmundos. Ellos la agarran y se la quitan a uno y se queda sin la palabra. Después habla de que se seca, que los afanes hacen que no tiene raíz corta y el sol la quema y se muere, se ahoga. O sea, es
Eso serían los corazones. ¿Cómo están los corazones? La palabra no penetra. En corazón de piedra, una mente cerrada, la semilla no da fruto. Tiene que despedregarse, ¿va? Cuando se va a sembrar un viñedo, ¿va? Incluso cuando el Señor habla de su viña, dice, yo la despedregué, le quité todos los enemigos que tenía. ¿Y por qué dio otro fruto? ¿Por qué no dio el fruto que yo esperaba? Eso es nosotros. Esa obra que hizo el Señor en su viña es la misma que hace con nosotros. Despedregar, sacar los gusanos, quitar las rocas, preparar la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que cuando venga la prédica caiga la semilla y fructifique. Y cuando fructificamos, nosotros somos otros. Se ve el fruto que nosotros tenemos. Se ve las obras espirituales en nosotros. Le leo uno más. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Este Romanos 1, capítulo 1 y capítulo 2, hermano, ese es un juicio que el Señor da a un tipo de personas. Pero dice que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Qué razonamiento tiene que ver con pensar, ¿va? Con analizar? Se hicieron necios, dice otra versión. ¿Verdad? Sí, pero no. A mí me da risa, pero es cierto. ¿Va? Sí, pero cuando tú miras, mira, ¿vas a hacer esto? Sí. Y cuando tú vas al tiempo, no. O sea, no se hizo. Solo sí para... Ya no hablemos más, ¿va? Ya me cansaste. Al rato, la respuesta es no. No hay frutos. Creo que tengo un par de minutos, 5 minutos más. Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, esa es una pregunta que nos vamos a hacer nosotros toda la vida, y principalmente en este tiempo tan peligroso, tan confuso, un tiempo de engaño. Este es un tiempo de engaño, de confusión, peligroso. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto? Únicamente hay que ver, cambiando de ser. Cuando usted cambia de ser, ¿qué es cambiar de ser? Cuando uno se arrepiente. Entonces empezamos a ser otros. Eso se llama metanoia, cambiar de pensamiento. El arrepentimiento trae cambio de mente. O sea, ¿cómo voy a cambiar mis pensamientos? Bueno, entonces haga su lista de lo que se tiene que arrepentir. Y cuando empiece a arrepentirse de todo corazón, entonces va a venir la ayuda de Dios. Hermanos, nosotros nos podemos limpiar a sí mismos. Es Dios el que nos va a limpiar, pero ¿a través de qué? De su actitud, a través de que usted ceda, a través de que usted acepte el tratamiento que Dios quiere darle por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Debemos de renovar nuestros pensamientos. Debemos dejar pensar, hermano, ya no pensemos igual que el año pasado. Mire, ¿cuántas proclamas llevamos oyendo? ¿Y cuántas de esas empezamos esperando en enero, el primero o en la madrugada del 31? A ver qué viene. Y gloria a Dios. Y que es el año del reconocimiento. Y todos dijimos, ¿va? Ahora sí nos van a reconocer todos estos que no nos reconocen. Y ahora, sí, pero no era así nomás. ¿Qué te van a reconocer si no has hecho nada? Definitivamente nada. Pero así como Mardoqueo, es otra historia, hermano. Después de mucho tiempo, después de haber esperado tanto, y que venga, y es otra historia, hermano. O sea, entonces no, las proclamas no son de Dios. Bien, son de Dios. Son de Dios. Pero depende cómo las mires, va. O qué pienses tú, ¿va? ¿A dónde te lleva tu mente? Mire, si en la proclama está envuelta
la palabra de Dios. Y a mí me trae beneficios, entonces ahora pues yo no puedo imponerle a nadie. Esto es libertad, ¿verdad? En que nosotros, el Espíritu Santo nos va a decir sí o no. Mire, todos nosotros, todos los salvos, termino con eso, todos los salvos tenemos opción de llegar a ser la esposa del Cordero. Pero no todos vamos a ser la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque para llegar a ser la esposa del Cordero hay unas reglas establecidas, y si esas reglas no se dan, no vamos a ser elegidos. Mire, yo he estado viendo a las mujeres que han estado estudiando, un montón de mujeres de la Biblia que son figuras de la iglesia, y yo, qué acertado, cómo lo han disertado, y yo digo en mi corazón, ojalá que esas cosas que han enseñado o que hemos oído todos, las podamos aplicar a nuestro corazón, como Ruth la Moabita, hermano. Cómo pudo ser redimida, cómo pudo ser reconocida. Ella venía de un pueblo totalmente maldecido, con una mentalidad horrorosa, y se mete, hermano, a la era del Señor, y el Señor permite que entre, y no solamente eso, sino que de ahí mismo sale la genealogía de Jesús. ¿Cómo puede ser? Déjeme decirle, ella no se cambió de ropa solamente, ella tuvo que haber cambiado de mente y de corazón, y su razonamiento. Es que su razonamiento fue exagerado, hermano. Fíjense, ¿cómo dice? Y termino. Dame tiempo, si me paso un minuto, no es malo. ¿Dónde está? Donde dice, tu Dios será mi Dios. Ruth, ¿qué es ese? Me hace que no están... Ruth 1:16. Muy bien. Solo los que están conmigo aquí están, los demás están durmiendo. Ok, regresemos pues. Ruth. 1:16. Ahorita repito. Vamos a ver dónde la tengo. Ruth 1:16. Mire, ese pensamiento. No, creo que chiripazo, no sé si esa palabra es griega, es chapinismo. Chiripazo es por poquito y no latina. Así lo entiendo yo. Fue un chispazo y la agarró. Mira, ves. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje. No, lo voy a leer un poquito y ahí terminamos. Aquí está la clave de la prédica de hoy. Mire, ves. Dice, le dice, le voy a leer. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, porque ¿qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Usted sabe la historia, ¿eh? O sea, se había muerto el marido de esta mujer y de las dos nueras, ¿va? O sea, los dos hijos de Noemí. Entonces dice, ¿acaso tengo hijos? Volveos, hijas mías, y id, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijere que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores y dejarías vosotros de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Mire, dice, y ellas lloraron las dos. La diferencia fue en esos minutos de razonamiento. Orfa estaba llorando, yo digo que la amaba igual, pero ella no había visto Orfa lo que había visto la otra, Ruth. Por eso se fue. Digo, ¿sabe qué había visto ella? ¿Qué había visto? Que era una doña ya vieja y que ya no podía tener hijos y que era viuda y que se le habían muerto sus dos hijos. Eso razonó ella. ¿Y estaba bien el razonamiento? Claro que sí, era una verdad. Ella misma les estaba diciendo eso y ellos sabían que era cierto. ¿Qué hizo la diferencia entre una y otra? El razonamiento que tenía. O sea, Ruth no había perdido el tiempo. Ruth, cuando miraba cómo lloraba, cómo actuaba, cómo se movía, ella decía,
esta mujer tiene un Dios todopoderoso. Esta de verdad no es un Dios como el que nosotros conocemos, como hay en nuestro pueblo. Esta mujer no es como, esta mujer de plano está sufriendo porque ese Dios que ella tiene es un Dios bueno, pero que disciplina. Los dioses de nosotros ni nos hacen nada, ni favores, ni nada, ni milagros. Este es un Dios poderoso que tiene esta mujer. Entonces, esas reflexiones nunca lo decía, estaba calladita. Donde dice ese hermano, déjeme razonar y después me critica. Mire, pues, y entonces dice, y se definieron. Ellas alzaron sus voces y oraron otra vez, y Orfa la besó a su suegra. Pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado, todavía la vuelve a batear, vámonos otra vez. Regresa a tu pueblo y a sus dioses y vuelve tras su cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje. Hermano, ahí había pasado una metanoia, ahí había un renuevo en la mente de una maldecida, era una maldita. Era de Moab, no tenía el Dios que tenía Noemí, perdón. Ella había conocido otra vez, aún hasta de mal carácter y aún de las desgracias que les había pasado a ellos, porque solo desgracias les pasaron, hermano. Se movieron de la ciudad de Belén, hubo muerte, hubo otra muerte, hambre y todas las desgracias que a pesar así ella pudo ver el Dios que ella tenía. Porque mire lo que le dice, que te deje o que te deje de seguir, porque a donde tú vayas iré, y donde tú mores yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Digo, ese pueblo es mejor que el mío. El pueblo de Dios es mejor que el mío. Y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Y al ver Noemí, que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Ay, hermano. Por eso se apoderó de todo, hermano, porque no tenía una mente perdida, tenía una mente bien proyectada, bien desarrollada, hermano. ¿Quién lo alimentaba? Una mujer de Dios le alimentó ¿quién nos alimenta? TikTok, YouTube, todo eso. ¿Por qué razón? En la primera vez me voy de la iglesia, o allá mejor, aquí, ni sabe uno a dónde va. ¿Por qué? Porque no se dedica a ver, a entender, hermano. No la pudieron regresar al lugar de la maldición. La llevaron hasta que la redimieron, hermano. Y no cree que la trataron re bien. Tuvo que ir a trabajar bajo el sol. Tuvo que ir a sudar y que le salían callos en las manos y dolores de espalda, estar agachada, cortando y todo. Pero ella no se fue. Y mire, su desarrollo en su mente le hizo que el Dios verdadero la adoptara y lo llegara a conocer, tanto así que usó hasta su vientre. Dijo, no, el vientre de esta me la va a prestar. Con esa mentalidad, el hijo que tenga va a ser un tremendo paladín de Dios, un héroe. Porque teníamos que ver a las madres de todos los héroes de la fe, ¿va? ¿Qué madres fueron las que concibieron esos hijos, va? Qué mentalidad, hermano, que tuvieron. La madre de Moisés. Bueno, ya me emocioné, vamos a parar, vamos a orar al Señor. Que Dios nos ayude, ¿va? Y que nos restaure nuestros pensamientos, ¿va? Que Él se enamore de tal manera que Él quiera estar cerca de nuestros pensamientos, cerca de nuestras trenzas, hermano. Que se prenda, que quede cautivo en mi mente, para que mis pensamientos sean renovados. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo aquello que has hecho y seguirás siendo, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que desde el día que te conocimos, ya no pensamos igual, Señor. Pero ayúdanos en aquellas cosas que nos hemos quedado varados, aquellos pensamientos, Señor, que no nos llevan a ningún lado, Señor. Esos pensamientos sean abortados, sean echados de nuestro corazón y de nuestra mente. Pensamientos malos, Señor. En esta hora renunciamos a ellos y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos bendiga nuestra mente en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, protégenos mientras dormimos, Señor, y que el día de mañana todos podamos ir a nuestras faenas y que el ángel de Jehová nos acompañe y nos guarde y nos defienda. Dios le bendiga, amado hermano. Feliz noche.
Bendiciones.